Graciano Palomo, ¿qué importancia real tiene el 13F? Bien, si atendemos un poco a la reciente historia democrática y electoral en España, tendremos que convenir desde hace 40 años, que fue la restauración democrática, que este tipo de elecciones parciales, que se dicen en otros lares, marcan, sobre todo cuando es casi al final de una legislatura, un poco el marchamo, eh, eh, el olfato de por dónde van las cosas, ¿no? En este caso concreto se producen dos elementos fundamentales. Una nos dirá cuál es el grado de descomposición política de la actual mayoría parlamentaria, liderada por el señor Sánchez y lo que queda del Partido Socialista, y por otro nos dirá si enfrente hay una alternativa capaz de poder argamasar a su alrededor una nueva mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Esas son las virtualidades que tiene esta consulta. Pero además hay una tercera visión. Nos va a permitir hasta qué punto el partido que lidera Pablo Casado puede aglutinar de nuevo, hacer que vuelvan al redil los votos que le robó Ciudadanos, y por un lado, y si el partido de Santiago Abascal, que también estuvo en el Partido Popular, consigue mayor representación en un territorio teóricamente afín y propicio, o si todas estas tres cosas son gallolas mentales de comentaristas. ¿Y cuál es tu pronóstico? Es decir, ¿cuál es el pronóstico de Graciano Palomo? Porque quedan 3 semanas y algún día. Estamos casi allí. Bueno, mi pronóstico, porque además he estado recientemente, mi pronóstico es que efectivamente el Partido Popular va a recuperar gran parte de los votos de Ciudadanos, que es el segundo partido, digamos, en el centro derecha, va a recuperar gran parte de los votos. Es muy importante que parte, porque si realmente consigue un 90% de los votos que consiguió Ciudadanos en la anterior consulta, pues yo creo que estará muy cerca o cercano en la mayoría absoluta. Si consigue un 30 o un 35%, no le va a servir de nada. ¿Podrá gobernar? Sí, pero con un voz muy potente. Con un voz que se nota muy potente, porque es que esto es fundamental, digamos, la explicación, porque todas las circunstancias le son favorables. Tiene un gobierno de extrema izquierda en una parte importante de su composición, y tiene, vamos, hasta el punto de que tiene un ministro de Educación que es favorable a la autodeterminación en Cataluña. Todo eso no favorece, digamos, la moderación en el centro derecha, favorece a la derecha. No entro si es extrema o ultra, no entro en eso. Pero eso es que es a favor. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar el 13F. Ya, ahora no va a ganar. Oye, una pregunta, pero en cualquier caso, con el nivel más alto de inflación de los últimos 30 años, más del 6%, viene el gobierno Sánchez a contarnos milongas y según las encuestas, incluso en Castilla y León, hay muchos millones de españoles o hay millones de españoles que se las creen. ¿Somos un país de bobos? ¿Por qué? Bueno, mira, eso es justamente un tema que hace hora y media he hablado con varios empresarios turísticos en Fitur, ¿no? Y están asombrados, nadie se lo explica. En las calles no se moviliza nadie. Es no solo la inflación, en temas clave, es decir, no solo la luz, la cesta de la compra, la escarola, el pan, es absolutamente todo, ¿no? Y añadiendo eso en lo que respecta a los bolsillos particulares, pero si vamos al general, tenemos que en el último mes la deuda ha subido 9.000 millones. Es acojonante, o sea, acojonante. O sea, que vamos a llegar según la IRBEF, que teóricamente saben mucho, según dijo Rajoy en su día y colocó al frente de la IRBEF a un ministro actual, que es un puñetero desastre y pasaba por un sabio como el señor Escrivá, un desastre, 100.000 millones tiene el agujero de las pensiones. El genio, que dijo que lo descubrió Rajoy.
y luego lo redescubrió Zapatero Sánchez. Bien, entonces, esta es la pregunta del millón, nadie se lo explica. Hay un dato, yo creo, muy importante para tus lectores, que ha pasado, bueno, sí, algunos le han tocado un poquito, la prensa crítica seria, porque hay prensa crítica al sanchismo, que el lunes pasado, creo que fue el lunes o martes pasado, estuvo aquí el señor Sol, el sustituto de la canciller Merkel. La Merkel, el alma más caritativa que nunca hubo en Europa. La señora Merkel, la que vino del este, la del padre pastor y tal, bien. Y ahí yo creo que Sánchez empezó a ver la horma de su zapato, porque la situación se hará insostenible en España si el Banco Central Europeo deja de comprar a deuda española. En la reunión de Moncloa con el canciller Sol es importantísima y puede... ¿Sabes quién sabe esto? Pablo Casado. Porque las cosas aparentemente no deben ir tan mal cuando un diario como El País, rescatado en su momento por Rajoy y el equipo de Rajoy, titulaba a 5 columnas que el nivel de empleo a finales de 2021 está por encima del que había antes de la pandemia. Así que las cosas tampoco deben ir tan mal, ¿no? Hombre, Alfonso, que tú también eres muy caritativo, la edad te está reblandeciendo. Poner al país como ejemplo de autoridad a este país, porque nosotros, tú y yo, conocimos otros países, que ha habido muchos. Pero claro, sí. Al país de Pepa Bueno, ponerle como ejemplo de autoridad, es decir, vamos a ver, es que no es verdad eso. O sea, cuando tú coges a un tío que se dedica a esto y te ha hecho el análisis, claro, ¿dónde está la trampa? Que mete a los ERTES como empleo. ¿Y dónde está la trampa? Oye, que han colocado a otro 500.000 de personas en el sector público. Por ejemplo, los sindicatos. Mira, a UGT, por ejemplo, y eso lo has escrito tú, y te leo textualmente, sí. Dices, le da tiempo a manifestarse contra el niño de Canet o a favor de los terroristas etarras, pero guarda clamoroso y revelador silencio sobre las penurias que sufren los españoles. Eso también sí. Clama al cielo, ¿eh? Eso lo he escrito, sí, señor. Vamos a ver, pero es que es así. Es que es así. Es decir, claro, todo tiene un precio, como la película del western ¿no? Todo tenía un precio. Pues, claro, estos les inflan, les inyectan en vena, les dan dinero para arreglar, no sé qué, las tuberías de las calles, tal, nunca yo veo a nadie, no sé qué demonios hacen con tantas sedes, en fin, etcétera, etcétera. Graciano, este es un gobierno progresista, pero en el sentido de que ellos sí progresan. Ellos han pasado del pisito al chalet, a la piscina particular, al coche oficial, a la tarjeta, a la mamandurria. A propósito de la mamandurria y de la tarjeta y de estas cosas, dices de Yolanda Díaz que es ultra fashion. Dice, todo lo que toca lo convierte en histórico o en chulísimo. Eso escribes. Bueno, mira, es que me hace mucha gracia, es que es entrañable esta chica. Yo no sé a quién cree que se dirige. Claro, ella pues ha estudiado ahí, a trancas y barrancas, una carrera de Derecho ahí en Ferrol, en fin, todas esas cosas. No, los títulos que decía de máster, nada de nada, inventados. Bueno, entonces es gracioso. Se reúne con Garamendi para ver cómo son la finura de los guantes de las mariñeiras, de las percebeiras. Y pues sobre ese tipo de cosas, como por ejemplo, pues hay acuerdo y tal. ¡Acuerdo histórico! ¿Pero qué acuerdo histórico? Si aquí comíamos caliente cuando tú has llegado. Presenta la reforma laboral, sí o sí, por mis redaños que la reforma laboral. ¿Pero qué reforma laboral si se descojonan de ti? Es decir, hasta los tuyos. Entonces, esta es un poco, es que una cosa en que, oye, y sale la primera en las encuestas, o eso dicen, bueno, claro, pues yo no sé, pero bueno, pues saldrá en las encuestas, pues oye, pues, ¿qué cosas nos van a enseñar? Todo lo que toca es histórico. Para concluir, mira, también escribes sobre Televisión Española, has escrito recientemente, y dices, Televisión Española echó el cierre del 2021
con los peores datos de su historia en lo relativo, por lo menos, a informativos. Bueno, a todo. Nosotros que hemos estado durante un tiempo en algún programa, en 24 horas estuvimos un tiempo, a mí hasta que me sacaron en tiempos de Rajoy, y tú un poquito más, pero tampoco mucho más. Se ha muerto la televisión pública, han matado a la televisión pública, se ha acabado Televisión Española. Hombre, si atendemos en el aspecto informativo, salvo cuando televisan un partido de la selección española o hay una obra de teatro o canta un cantante, en lo que es informativo propiamente dicho, que lo que da valor a un servicio público televisivo, los datos están ahí. Es obvio, pero yo no veo propósito de enmienda. Es decir, se han hecho con todo y ahí mandan 3 o 4. Lo del señor que ha entrado ahora, pues me parece que manda poco, sencillamente, porque están disparándole a fuego amigo. Ahí manda Fortes, no sé si le llamasteis o Lechero. Es sí, decir, bueno, el Lechero porque se manifestaba, ¿te acuerdas? Ya, si yo lo digo sin no porque de leche, sino porque estaba en lo de la leche. Si Fortes es entrañable también. Bueno, no le conozco, no tengo el Es entrañable, es un buen chico, en fin. Pero, bueno, pues... Bueno, ahí manda la Moncloa. Ahí manda Moncloa. Pues exactamente, sí. Pero bueno, luego tienen sus predios, tienen... Bueno, manda Moncloa y manda Podemos y tal y cual. Sí. El tema es... el titular es muy claro. Un joven, todavía joven, televisivo, de ojos azules, con cara simpática y calladito, que no presume de nada, llamado Vicente Vallés, se los merienda todos los días.